Retomamos el tema de la reforma electoral que se está analizando en foros de Parlamento Abierto y bueno, también este espacio de Mega Noticias le queremos dedicar un análisis y precisamente para ello agradezco que esté con nosotros el analista político electoral de Integralia Consultores, Jacques Coste. ¿Cómo estás, Jack? Y sobre todo me gustaría empezar, antes de darte la bienvenida, pues ¿cuáles consideras que serían los puntos destacados? Sé que hay varios muy polémicos que se están planteando y pues qué viabilidad podrían llegar a tener. Bienvenido, Jack. Hola Gabriel, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues como bien decías, Gabriel, en este momento están llevándose a cabo los foros de Parlamento Abierto para discutir la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador. Algo que llama la atención es que se están llevando a cabo dos foros paralelos. Por un lado, los que está llevando a cabo la coalición Va por México y por otro lado los foros oficiales que está llevando a cabo el Congreso de la Unión encabezado por la coalición morenista. Y respecto a los puntos más importantes de la iniciativa del presidente López Obrador, me parece que son tres. El primero de ellos es la reducción de diputados y senadores, sobre todo los famosos plurinominales. En segundo lugar es la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la limitación de este solamente a periodos electorales. Y en tercer lugar, que este me parece que es el punto más polémico y más peligroso de todos, que es la elección popular de los consejeros y magistrados electorales, es decir, quienes dirigirían al nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituiría al INE, ya no serían designados por el Congreso de la Unión, sino que serían elegidos por los ciudadanos, lo cual pues resulta muy problemático porque esto implica que serían cuadros políticos, cuadros que hacen proselitismo y no especialistas que cuentan con cierto margen de objetividad y neutralidad y sobre todo que cuentan con experiencia y conocimientos técnicos para dirigir el sistema electoral mexicano. Ya. Oye, Jax, ¿qué te parece si empezamos? Ahorita retomamos esto que comentas de la elección popular, que pues sí, que pues, alguien que quiera ser elegido tiene que hacer proselitismo y tiene que viajar por el país y dónde va a salir el dinero y pues cuál va a ser su intención. Ahorita lo retomamos, me gustaría empezar de estos tres puntos que comentas y que pones en la mesa, con el primer punto que iniciaste y así sucesivamente, que es el de la reducción de diputados y senadores de representación proporcional o plurinominales. Estos que en su momento pues se crearon como una opción para que las minorías tuvieran una representación, ahora pues se pretende desaparecer. Esto yo quizás podría estar y verlo como una reducción en cuanto a presupuestos, ¿no? Cuánto nos cuesta un diputado, cuánto pues en cuanto a sueldos, cuánto llegaría a costar, ¿no? Eso lo vería bien, la reducción, pero no sé qué impacto podría llegar a tener a una representación de las minorías. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería, Jax? Es una excelente pregunta, Gabriel, porque creo que los diputados y senadores plurinominales son quizá la figura más desprestigiada de todo el sistema político mexicano. Creo que en general a los ciudadanos, para decirlo muy coloquialmente, nos caen bastante gordos estos personajes y normalmente se ven pues como oportunistas que, siguiendo con este lenguaje coloquial, solamente quieren hueso en el Congreso y son las plazas que reservan los partidos políticos para los cuadros que necesariamente necesitan tener en puestos en el Congreso, ya sea debido a acuerdos políticos, ya sea debido a que son liderazgos importantes de los partidos. Y en ese sentido, en un primer momento yo podría estar de acuerdo con su reducción. No obstante, el último punto que planteas, Gabriel, es bien importante porque su reducción implicaría romper con el principio de primera minoría que ha regido al sistema electoral mexicano por estos últimos años, el cual quiere decir que no solamente, digamos, el primer lugar que obtiene mayor número de votos se lleva todos los asientos del Congreso. Más bien, pues, digamos que los partidos que quedan en segundo lugar en los distintos distritos electorales también tienen acceso a
a escaños o curules en el Congreso, y esto es útil por la simple razón de que como ciudadano que ejerces el derecho al voto, tienes oportunidad de contar con representantes en el Congreso que, aunque el partido por el que votaste no quede en primer lugar. Eso es importante. En ese sentido, pues creo que es importante discutir la reducción del número de diputados y senadores que hay en el Congreso, porque realmente son muchos. En México es uno de los países más sobrerepresentados que hay en comparación, por ejemplo, con Brasil, con Estados Unidos, que tienen más población pero menos legisladores. Sin embargo, creo que la manera de reducirlos es incorrecta. Sería más positivo conservar el principio de representación proporcional y además disminuir a los diputados. Es decir, lo que quiere hacer el presidente López Obrador con esto es intensificar y profundizar el dominio de Morena en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Ahora, hablando de presupuestos y financiamiento, pues tampoco se oye tan mal que le reduzcan el financiamiento público a los partidos políticos, que también, pues vaya que están desprestigiados, Jax. Este punto también es bien importante, Gabriel. En Integralia, algo que hemos planteado en diversas ocasiones es que, si bien, una vez más, parecido al punto anterior, es importante discutir esto, y sin duda el financiamiento público a los partidos políticos puede llegar a ser excesivo, y todas las prebendas que obtienen pues pueden llegar a ser injustas para el ciudadano de a pie que paga sus impuestos y que se gasten en las actividades de los partidos políticos. Sin embargo, algo que no establece la propuesta del presidente López Obrador es qué va a ocurrir, es decir, cómo se va a llevar a cabo este nuevo financiamiento que se limita solamente a periodos electorales. ¿De dónde van a sacar los partidos su dinero en periodos no electorales? Y esto es peligroso porque podría abrir la puerta a un incremento en el financiamiento ilegal a los partidos políticos. Ya, por supuesto, sí, le abría la puerta al dinero por debajo de la mesa, ¿no? Esos dineros que se dan por debajo de la mesa y que, bueno, la gran mayoría pues puede ser un dinero ilegal. Ahora, ya para cerrar esta charla, ya comentabas, bueno, el tema creo que de los más polémicos, la elección popular de consejeros y magistrados electorales. ¿Entendería entonces que tanto consejeros como magistrados de estos nuevos órganos tendrían que hacer una especie de campaña, tendrían que hacer proselitismo? Exactamente, y eso es lo más preocupante, Gabriel, porque además la propuesta que plantea el presidente es que el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, elija a la tercera parte de los candidatos a consejeros y magistrados, el Congreso de la Unión elija otra tercera parte y el Poder Judicial a otra tercera parte. En ese sentido, además de que tendrían que hacer proselitismo, y en ese sentido serían cuadros políticos y no cuadros especialistas, no solo eso es preocupante, sino que también pues serían cuadros designados prácticamente por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y en ese sentido pues no es un proceso que acerque la elección de los consejeros a los ciudadanos como supuestamente nos lo está intentando vender el oficialismo. Más bien es un proceso que acerca a los consejeros y a los magistrados a los partidos políticos, a las cúpulas de los partidos políticos. A grillar, a la grilla, ¿no? A la grilla, Jax. Oye, entonces, atentos, ya para cerrar, una última pregunta. ¿La iniciativa ya tiene fecha para ser presentada y discutida en el Pleno del Congreso, teniendo en cuenta que, bueno, ya se viene el siguiente periodo de sesiones? Tenemos entendido que en este momento pues siguen en su, digamos, el transcurso de los foros del Parlamento Abierto. Es uno de los asuntos más importantes para el presidente López Obrador, entonces seguramente que será pronto esta discusión, probablemente en el mes de septiembre. Sin embargo, en Integralia observamos muy pocas probabilidades de que la iniciativa pase, ya que requeriría dos terceras partes del Congreso para pasar al ser una iniciativa constitucional, y Morena no alcanza ese número, por lo que lo más seguro es que los partidos de oposición rechacen esta reforma, al igual que ocurrió con la reforma energética.
política. Jack Coste, muchísimas gracias por esta charla, el analista político electoral de Integralia Consultores. Muchísimas gracias por la charla. Al contrario, fue un gusto, Gabriel. Saludos al auditorio.